¿2000 qué? 17. 2017, parece que fue apenas ayer el año 2000, cuando todos estábamos preocupados si se acababa o no se acababa el mundo. ¿No se acabó? Aquí seguimos, gracias a Dios, amén. 2017 llega un nuevo año. Y mire, ante la llegada de un nuevo año, uno no puede evitar sentir ciertos sentimientos. ¿Sí? Por ejemplo, de pronto nos puede llegar un poco de nostalgia por el año que se fue. ¿Sí? Uno dice, ay, tan rápido se fue el 2016, quizás dejó buenos recuerdos, quizás dejó algunos recuerdos tristes, y de repente uno, quizá en la cena, en la mañana, puede llegar a ponerse un poco nostálgico por este año. Son sentimientos que a veces no pueden evitar y llegan, ¿sí? También llega el sentimiento de agradecimiento. Decimos amén. Amén. ¿Cómo no estar agradecido con Dios? ¿Cómo no estar agradecido con Dios cuando podemos ver un año más que llega a nuestra vida? Como decía el pastor, que dijo una hermana, que le dijo otra hermana, que ya dimos el ¿qué? El brinquito, ya estamos aquí, gracias a Dios. Así que, pues a disfrutar el 2017, que es hoy, porque eso es lo que tenemos seguro de este año cada uno de nosotros, amén. Así que a disfrutarlo, llega este sentimiento de agradecimiento por una nueva oportunidad. Pero también yo creo que en la gran mayoría de nosotros llega una pregunta a nuestra mente: ¿qué traerá este año? ¿Se lo ha preguntado? Si no se lo ha preguntado, pues pregúnteselo, ¿verdad? ¿Qué traerá este nuevo año? ¿Qué traerá para mi familia? ¿Qué traerá para mi persona? ¿Qué traerá para mi matrimonio? ¿Qué traerá en 2017? Yo puedo decir algo confiando y basándome en la palabra de Dios, que sin duda alguna, sea lo que sea que llegue, sea lo que sea, es porque Dios así lo va a permitir. Decimos amén. Nosotros los cristianos, los hijos de Dios, tenemos la confianza de que lo que pase es porque Dios así lo permite. ¿Amén? Dice la palabra del Señor que ni un solo pajarillo cae a tierra sin que Dios lo permita. Dios tiene el control absoluto de todo lo que pasa. ¿Amén? Amén. Y también creemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Decimos amén por esto. Así que lo que pase, lo que llegue en este año, será de bendición para su vida y para mi vida. Amén. Ahora bien, mire, lo decía nuestro pastor, lo he leído en las noticias, en los portales, que según los economistas, según los analistas, pronostican que el año 2017 será un año difícil. Pronostican que será tiempos difíciles, económicamente hablando, en cuestión de seguridad, se acercan tiempos electorales, etcétera, etcétera. Y yo podría agregarle listas o cosas para que usted se preocupara y diga, este año que viene se va a hacer difícil. Y es que no se puede tapar el sol con un dedo. Es posible, según lo que se ve, que el año sea difícil. Ahora yo le hago una pregunta. Ante la situación que vemos que aparentemente vienen tiempos difíciles, nosotros como cristianos, como hijos de Dios, ¿qué debemos hacer? ¿Asustarnos? ¿Sabe que hay gente que está asustada al comienzo de este año? Gente que dice, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Y tiene miedo de lo que está pasando. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a deprimir? ¿Vamos a encerrarnos en nuestras casas? ¿Vamos a encerrarnos en nuestros cuartos? Vamos a decir, no, ya no tiene caso, ¿para qué salgo? La situación está muy complicada, este año va a estar muy difícil, cada año ha sido peor. ¿Nos vamos a deprimir?
como cristianos, como hijos de Dios, no cabe eso, no debe caber eso en nuestra mente, no debe caber eso en nuestro corazón, amén. Amén. Nos vamos a llenar de pánico, vamos a llenar las redes sociales de estados de diciendo, ¡ay, qué susto, qué miedo, qué va a hacer de mí, qué va a hacer de mi familia, qué va a hacer de mis hijos! No, debemos conservar la calma, amén. No vamos a hacer caso de nada y simplemente vamos a decir, no, todo va a estar bien, todo va a ser color de rosa, todo va a ser pura miel 2017. Tenemos que ser realistas, amén. Amén. Tenemos que ser realistas, y es cierto, se avecinan tiempos difíciles. Mire, hablando de tiempos y hablando de circunstancias, yo quiero contarle una historia bíblica, donde el personaje principal es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo había comenzado su ministerio, y el Señor Jesucristo empezó a llamar a aquellos que serían sus discípulos. Y bueno, en la palabra del Señor vemos en el libro de Mateo, capítulo 8 y capítulo 9, no lo busque, en el libro de Mateo, capítulo 8 y capítulo 9, el Señor comienza a hacer milagros y a orar prodigios. Mire, por ejemplo, sana a un leproso, después sana al siervo de un centurión, solamente con decirlo, sana a la suegra de Pedro, calma la tempestad, libera al endemoniado gadareno, sana a un paralítico, resucita a la hija de Jairo, sana a la mujer que estaba enferma de flujo de sangre, 2 ciegos reciben la vista y un mudo habla. Todos estos milagros están registrados entre el capítulo 8 y el capítulo 9 del libro de Mateo. Ahora, por un momento, usted póngase en las sandalias, no le digo en los zapatos, sino en las sandalias de los discípulos, siendo testigos de estos acontecimientos que estaban sucediendo. Veían cómo sanaba enfermos, cómo resucitaba muertos, la autoridad que tenía no solo sobre la enfermedad, sino también la autoridad que tenía sobre la muerte. No solo sobre eso, sino sobre la misma naturaleza cuando calma la tempestad. Si usted tuviese que definir los tiempos que estaban viviendo los discípulos con el Señor Jesucristo, ¿cómo los definiría? ¿Buenos? ¿Malos? ¿Difíciles? ¿Cómo los definiría? Imagínense, andaban con el Maestro y veían cómo sanaba enfermos, resucitaba muertos, calmaba la tempestad, liberaba endemoniados. Eran tiempos, yo digo, buenos. Eran tiempos buenos. Y yo no sé cómo andaba su estado de ánimo, pero yo me los imagino como niños emocionados ante cada uno de los milagros que iban aconteciendo y que iban viendo. Ahora, déjeme decirle algo. Los discípulos estaban ¿en qué? En entrenamiento. Estaban en un curso de capacitación intensivo, porque cuando el Señor Jesús subiera al Padre, los encargados de divulgar, de proclamar el Evangelio, ¿quién iba a ser? Ellos, ¿sí? Y ahora lo somos nosotros, amén. Pero definitivamente el tiempo que ellos estaban viviendo era un tiempo bueno, un tiempo hermoso. Ahora sí, le voy a pedir que abra su Biblia en el libro de Lucas, capítulo 9. Lucas, capítulo 9, verso 1, cuando lo tenga, hágamelo saber con un fuerte amén. Amén. Buenos tiempos estaban viviendo. Y dice la palabra del Señor, dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio ¿qué? Poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. ¿Sí o no eran tiempos buenos? Amén.
Reunió a los 12 discípulos y les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Después dice en el verso 2, y les envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Verso 3, le voy a pedir que lo coloquen ahí, lo leemos juntos, dice, y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Verso 4, y cualquier casa donde estéis, quedad allí y de allí salid. Pero en el verso 3 me interesa que lo deje ahí. Miren, eran buenos tiempos. El Señor Jesús los manda a predicar el Evangelio, ¿sí? Los manda a predicar el reino de Dios, los manda a sanar enfermos, les da poder y les da ¿qué? Autoridad sobre demonios y para sanar enfermedades. Y cuando les manda, les dice, ¿saben qué? No lleven ¿qué? Lo que traen puesto, así como andan, así váyanse. No tomen nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Definitivamente eran buenos tiempos. Después, más adelante, nosotros vemos el relato cuando ellos regresan y le cuentan al Señor Jesús las cosas que pasaron, las cosas que hicieron. Definitivamente eran tiempos buenos. Hermano, usted y yo, como cristianos, como hijos de Dios, le aseguro que también hemos pasado tiempos buenos. ¿Decimos amén? Amén. Tiempos donde hemos disfrutado de la bendición del Señor, donde hemos disfrutado de la paz, donde hemos disfrutado del gozo del Señor. Amén. En aquel entonces, hermano, como ahora, para los hijos de Dios, los discípulos, son tiempos buenos en un mundo cruel y despiadado. Así es. Amén. Así es. Sin embargo, la historia no iba a ser siempre así. Ellos estaban en, ¿qué les dije? En entrenamiento, estaban en un curso intensivo. Y ahora, mire, encontramos algo interesante. Los tiempos no siempre serían fáciles. Los tiempos no siempre serían así, de bonanza y de donde todo salía sencillo. Y el Señor lo sabía. Iban a venir tiempos donde las cosas se iban a poner realmente difíciles, donde las cosas se iban a poner de una manera muy distinta a lo que estaban pasando. Y la pregunta que yo le hacía a usted al principio, se la vamos a hacer a los discípulos, usted y yo en esta mañana. ¿Qué tendrían que hacer los discípulos cuando llegaran las cosas, los tiempos difíciles? ¿Se tenían que asustar? No. ¿Se tenían que deprimir? ¿Se iban a llenar de pánico? No. El Señor Jesús sabía que estos tiempos iban a llegar y también nos preparó para eso. Ahora mire, en el mismo libro de Lucas, vamos a ir al capítulo 22. Lucas capítulo 22. Esto pasó al principio del ministerio del Señor Jesús con sus discípulos. Y ahora cuando llegamos aquí al libro de Lucas capítulo 22, estamos viendo ya la parte final del ministerio del Señor Jesús. Esto que vamos a leer ahorita pasa precisamente después de que Jesús anuncia la negación de Pedro, es decir, después de la cena del Señor, así como lo acabamos de celebrar, después de la cena del Señor, y cuando ya está antes de ir al huerto del Getsemaní a orar, el Señor Jesús habla con sus discípulos en Lucas capítulo 22, verso 35. Lucas capítulo 22, verso 35, si lo tenemos decimos amén. Amén. Y el Señor Jesús trae a la memoria de los discípulos lo que había pasado en aquella ocasión, lo que acabamos de leer en Lucas 9. Dice, y a ellos dijo, juntos, cuando os enviéis sin bolsa, sin alforja y sin calzado,
¿Os faltó algo? Ellos dijeron, nada. Mire, trae a la memoria ese momento y les pregunta, a ver muchachos, ¿se acuerdan cuando yo los envié y les dije que no llevaran bolsa, que no llevaran alforja, que no llevaran túnica, que no llevaran nada? Ellos dicen, sí, nos acordamos, y les hace una pregunta. ¿Qué pregunta les hace? ¿Os faltó algo? Y ellos responden, nada. ¿Cómo cree que era la cara de los discípulos cuando respondieron nada? ¿Cómo se la imaginan? Tristes, molestos, con una sonrisa, ¿verdad? Como quien se siente satisfecho. No nos faltó nada. Pero ellos no esperaban lo que viene a continuación. El verso 36. El Señor Jesús en el verso 36 les dice, y les dijo, pues ahora, el que tiene bolsa, tómela. Y también, ¿qué? La alforja. Y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí todo aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas. Y Él les dijo, basta. Mire, esta porción es una porción bien interesante. Y el Señor Jesús trae a la memoria de los discípulos los buenos tiempos, los tiempos donde todo era de alguna manera práctico, donde el Señor Jesús estaba supliendo cualquier necesidad. Cuando los envía y les dice, no lleves bolsa, no lleves alforja, no lleves bordón, no lleves doble túnica. Ellos fueron, regresaron y les faltó ¿qué? No les faltó nada. Ahora el Señor Jesús sabe que las circunstancias van a cambiar. Ahora el Señor Jesús sabe que vienen tiempos ¿qué? Tiempos difíciles, y el Señor Jesús les da un consejo, les dice, ahora las cosas son distintas. El que tiene bolsa, tómela y alforja. Y el que no tenga espada, venda su túnica y compre una. Lo que el Señor les está diciendo, vienen tiempos difíciles. Hermano, yo en esta mañana quiero compartir con ustedes el tema, así lo quise titular, tiempos difíciles. El 2017 así pinta, como un tiempo difícil. Y el Señor Jesús, lo primero que le decía a los discípulos es, las cosas van a cambiar. La misión sigue siendo la misma, el objetivo sigue siendo el mismo, pero las circunstancias van a cambiar. Vienen tiempos difíciles. Hermano, Dios a usted y a mí nos ha regalado buenos tiempos. Amén. Amén. Pero también pueden llegar tiempos difíciles. No todo siempre puede ser bonanza y todo bonito. Van a llegar circunstancias a nuestras vidas que van a poner a prueba nuestra fe. Amén. Yo no sé si usted lo ha notado, pero los tiempos han cambiado. El 2016 no se pareció nada al 2015 o al 2014. Los tiempos van cambiando. Se acercan tiempos difíciles para su vida y para mi vida de muchas formas. Para algunos quizá en la cuestión económica, para algunos quizá en la cuestión con los hijos, para algunos quizá en cuestión matrimonial, para algunos a nivel personal. Se acercan tiempos difíciles. Basta con echar una mirada allá afuera y ver cómo está el mundo. Lo decía bien mi hermano Salvador, allá afuera se están pasando por tiempos adversos, donde la fe del cristiano cada vez debe ponerse más a prueba. La maldad está incrementando, la depravación, que la humanidad está cada vez más perdida. Lo vemos en la televisión, lo escuchamos en el radio, lo vemos en internet. Basta salir a las calles para ver que los tiempos que se acercan son tiempos ¿qué? Difíciles. Cuando antes que alguien tuviera una orientación sexual diferente era un escándalo, hoy no significa absolutamente nada. De aplauso, pero la palabra de Dios no cambia. Y la palabra de Dios antes decía que eso es pecado y hoy dice que es pecado y sigue siendo pecado. Pero si ahora usted y yo salimos y decimos
es pecado, ¿sabe cómo nos van a tachar? Intolerantes, escandalosos, violentos, etc. Se acercan tiempos difíciles donde defender la fe y defender los verdaderos valores que la Biblia predica no será sencillo. Vienen tiempos difíciles. No podemos hacer como que no pasa nada. No podemos decir, no, el 2017 va a ser pura miel, como les decía al principio. Vienen tiempos difíciles. Como padres, como matrimonios, como jóvenes, como iglesia. El Señor Jesús, vemos en este verso, en el verso 35 y en el verso 36, hace la comparación. Les dice, ¿se acuerdan cuando los envié? No les faltó nada. En el verso 35, en el verso 36, ¿qué les dice? Bueno, ahora sí tomen precaución, porque vienen tiempos difíciles. Jesús les dice a sus discípulos que deben prepararse. Hermano, yo creo que el Señor, a lo largo de todo el año y en los últimos meses, le ha dicho a usted y me ha dicho a mí, nos ha dicho a nosotros como iglesia, que debemos prepararnos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Debemos prepararnos para hacer frente a lo que venga. Debemos prepararnos para de pie y seguir avanzando como iglesias, como familias, como individuos, creyendo en lo que hemos puesto nuestra fe y nuestra esperanza, que Dios vive, amén. Amén. Y que Dios está presente y que si vamos tomados de la mano de Dios podemos superar lo que pase, pero debemos prepararnos. El Señor Jesús les dice en el verso 36 y les dijo, pues ahora el que tiene ¿qué? Bolsa, tómela. Y también ¿qué? Alforja. Yo aquí lo que entiendo es debes echar mano de las cosas que Dios te ha dado. A usted y a mí el Señor nos ha provisto y nos ha bendecido. Decimos amén. Amén. Y nos ha dado herramientas de las cuales en este año usted y yo vamos a tener que echar mano para seguir adelante y para afrontar estos tiempos difíciles. Amén. Amén. Mire, el Señor ha dado talentos a cada uno de nosotros. Y quizá durante todo este tiempo no hemos necesitado echarle mano porque los tiempos han sido buenos. El Señor ha dado dones a cada uno de nosotros, amén. Y quizá los hemos ocupado lo mínimo porque durante este tiempo, los años que han pasado han sido tiempos buenos. Bueno, llegan tiempos difíciles y el Señor les dice, el que tenga bolsa, tómela, y alforja también tómela. Hermano, lo que Dios le ha dado en este año que viene, tómelo y úselo para el servicio de Dios. Amén. Amén. Talentos, dones, virtudes que el Señor ha puesto en usted, es el momento de hacer uso de ellos. Es el momento de hacer uso y decir, Señor, yo sé que vienen tiempos difíciles, pero también sé que tú me has provisto para hacer frente a estos tiempos. Amén. En el mismo verso 36 dice, y el que no tiene espada, venda su capa, ¿y qué? Y compre una. Hermano, si usted siente que en estos tiempos difíciles que vienen, no tiene lo suficiente para hacer frente, pues haga todo lo posible por adquirirlo. Por eso el Señor dice, el que no tiene espada, pues venda su capa, venda su túnica y cómprese una. ¿Por qué? Porque le va a hacer falta. Hermano, ¿qué le está haciendo falta? Fe, paciencia, templanza, bondad. Lo que sienta que le está haciendo falta, adquiéralo. El Señor Jesús nos está avisando con tiempo, amén. Dice el Señor Jesús, si no tienes, adquiérelo. Y mire, el Señor Jesús aclara que lo que Él estaba diciendo era más allá de lo material, porque cuando el Señor Jesús dice, y el que no tiene espada, venda su túnica y compre una, uno de los discípulos les dice, Señor, aquí hay ¿qué? Dos. Y el Señor Jesús, ¿qué le respondió?
basta. Pero ¿sabe qué? No dijo bastan, de que las espadas bastaban. Les dijo basta como no me entendieron. No me entendieron lo que les estoy diciendo. Pero ¿me van a qué? Me van a entender más adelante. Es decir, no les hablo de espadas materialmente hablando, no les hablo de bolsa, les hablo de cosas espirituales. Vienen momentos, vienen tiempos difíciles. ¿Y qué mejor espada para el cristiano que la palabra del Señor? ¿Decimos amén? Así que si la espada la tenemos por allá olvidada, pues hay que ir a desempolvarla y a usarla, a afilarla, porque vamos a necesitarla este año. ¿Amén? Si no tiene espada, pues venda algo y cómprese una, porque va a hacer falta este año. ¿Amén? Déjeme decirle algo: tiempos difíciles. Uno de los mejores aliados en tiempos difíciles para el cristiano, para el Hijo de Dios, es la oración. Ahora decimos amén. La oración es el mejor aliado para los tiempos difíciles, como decíamos durante la cena del Señor. Cuando el Señor Jesús llega al huerto del Getsemaní, en otro de los evangelios, dice que el Señor Jesús comenzó a entristecerse y a angustiarse. Tristeza. ¿Cuántos hemos experimentado la tristeza alguna vez? Yo creo que todos. Angustia. ¿Cuántos hemos experimentado la angustia? ¿Sabe cuándo llegan esos sentimientos? Cuando los tiempos ¿son qué? Difíciles, porque cuando todo bien, ¿a poco usted está triste y angustiado? Pero cuando llegan las dificultades, cuando atravesamos tiempos difíciles, llega la tristeza y llega la angustia. Y es normal. El mismo Señor Jesús se entristeció y se angustió por lo que venía. La diferencia es que el Señor Jesús, ¿qué hizo? Cuando llegó esto, oró. El mismo Señor Jesús fue a su Padre y oró. ¿Cuántas veces oró en el huerto del Getsemaní? 3. Dice, ¿y sabe qué? Es lo curioso. Las 3 veces repitió la misma oración. Dice, vamos a leerlo. Verso 39. Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y dice el Evangelio, y dicen los demás evangelios, que se llevó a orar con él a 2 discípulos y les pidió que oraran con él. Y cuando regresó, ¿estaban cómo? Dormidos. Y les dijo: pónganse a orar, por favor, para que no entréis en tentación. Dice que fue y volvió a repetir las mismas palabras, volvió a hacer la misma oración. Vino una vez más y los volvió a encontrar dormidos, y volvió a orar haciendo la misma petición. Estaba angustiado, estaba triste, pero su mejor arma fue ¿qué? La oración. Hermano, vienen tiempos difíciles, donde la mejor arma del cristiano es la oración. Tenemos que orar. Es en la oración donde usted y yo nos fortalecemos. Es en la oración donde Dios trabaja en nuestros corazones y nosotros podemos fortalecernos. Además de que nos es muy útil. A los discípulos se los dijo: pónganse a orar para que no entren ¿en qué? En tentación. ¿Sabe que regularmente con qué relacionamos la palabra tentación? Pecado. Con pecado, pero con cosas quizá medias escandalosas, ¿no? Tentación, algo escandaloso. Pero la tentación se presenta de muchas formas. El de pronto no confiar en Dios es una tentación. El de pronto dudar de que Dios tiene el control de las cosas es una tentación. El pensar que Dios va a llegar tarde es una tentación. Y por eso el Señor Jesús le decía a sus discípulos: pónganse a orar, ¿para qué? Para que no entréis en tentación.
tentación. Hermano, en tiempos difíciles las tentaciones van a llegar. Esas tentaciones que nos van a hacer querer dudar de nuestra fe, de lo que hemos creído. ¿Y sabe cómo es la única forma de lograrlo? Mediante la oración. Decimos amén. Amén. Ahora déjeme decirle algo y con esto termino. Los tiempos difíciles no es igual a tiempos malos. Porque para el cristiano, para el Hijo de Dios, en medio del tiempo más difícil puede llegar el mejor tiempo para su vida. Le voy a decir un hombre que pasó por tiempos difíciles. Job. ¿Pasó o no pasó por tiempos difíciles? Sí. Pero fue en medio de esos tiempos difíciles cuando realmente pudo llegar a conocer a Dios. Y al final dijo: de oídas te había escuchado, mas ahora mis ojos te ven. Es decir, yo creía que te conocía, pero al pasar por este valle de sombra de muerte, donde has probado mi fe, mi confianza en ti, hoy puedo decir que realmente te conozco. Decimos amén. Amén. Así que, hermano, el hecho de que vengan tiempos difíciles no debe de ser sinónimo de que sean tiempos malos, porque en medio de la tormenta puede llegar la bendición más grande para nuestra vida. Amén. Es en medio de los tiempos difíciles cuando la fe es probada, y es cuando Dios trabaja en nuestra vida y trabaja en nuestros corazones. Y quizá vengan tiempos más difíciles, pero tenemos que tener claro ciertas cosas. Número uno, siempre algo: Dios proveerá. Amén. Dios proveerá. Y Dios proveerá no solamente aplica para alimentos. Dios proveerá no solamente aplica para cuestión económica. Dios proveerá ¿qué? Lo que haga falta. Decimos amén. Lo que haga falta. Es en los tiempos difíciles cuando usted y yo podemos crecer y podemos fortalecernos. Amén. Amén. Quizá muchos de nosotros hemos pedido en oración: Señor, quiero ser más fuerte. Señor, quiero crecer. Esta es la oportunidad para crecer. Decimos amén. Amén. Es el tiempo difícil cuando puede convertirse en el mejor tiempo para mi vida. Dios promete algo a lo largo de toda la Biblia a los hombres, a sus siervos: yo estaré contigo. Vemos cada vez que Dios habla a un líder del pueblo de Israel, a un hombre de Dios, siempre le dice lo mismo: yo estaré contigo. Y antes de ascender, Dios le dijo a los discípulos, y lo dice a usted y me lo dice a mí: yo estaré contigo. Decimos amén. Amén. Aún en medio de los tiempos difíciles. Cuando calma la tempestad, que va en la barca, ¿cómo estaban todos los que iban en la barca? ¿Tranquilos, calmados? Asustados. ¿Y el Señor Jesús qué hacía? Dormía. ¿Quién puede dormir en medio de una tormenta? Bueno, Jonás también, ¿verdad? A Jonás después lo aventaron al agua por dormir. Pero el Señor Jesús dormía ¿cómo? Tranquilo. Y dice: no se preocupen, aquí está el que puede calmar la tormenta. Y yo le voy a decir algo. ¿Sabe cuánto tiempo duró la tormenta? El tiempo que necesitaba durar para enseñarles a los discípulos lo que tenían que aprender en ese momento. No duró más ni menos. Yo no le estoy diciendo que este año va a ser un año completo de puras tormentas. Yo lo que sí le digo es que si llega la tormenta, no va a durar más de lo que sea necesario. Y que si usted lleva en su barca al Creador del universo, al que tiene potestad sobre todo, cuando Él sepa que es tiempo, se va a poner de pie y va a decir a la tormenta: hasta aquí, y va a llegar la calma. Decimos amén. Solo debemos recordarlo: no debemos soltarnos de la mano de Dios
nunca. Nunca. Si en los tiempos buenos no debemos de soltarnos, en los tiempos difíciles, menos. Es cuando más nos debemos afianzar de la mano de nuestro Dios. Para Josué, el líder del pueblo de Israel, que recién iba a asumir el cargo, tenía una gran comisión delante de él y estaba temeroso. Él sabía que se acercaban tiempos que difíciles, y el Señor Jehová le habló y le dijo: no tengas miedo, solamente sé que valiente, esfuérzate y sé muy valiente. Hermano, si queremos afrontar esos tiempos que vengan, si son difíciles, tenemos que esforzarnos y ser valientes. Y a veces ser valiente no basta, a veces hay que ser ¿qué? Muy valiente. Ahora, cuando tenemos a Dios respaldándonos, ser valiente resulta un poco más sencillo. Decimos amén. Porque sabemos que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermano, usted y yo tenemos que prepararnos para este 2017. Puede que sean tiempos difíciles, puede que no, pero lo importante es estar ¿qué? Preparados. De corazón, y yo así lo creo, este año será un año de bendición para usted, para su familia, para esta iglesia, amén. Pero requerimos estar preparados. El que tenga bolsa, tómela, y alforja también, y el que no tenga espada, pues venda su túnica y compre una, para estar preparados y hacer frente a esta batalla que se llama 2017, donde primeramente Dios, con la ayuda de Él, saldremos victoriosos. Amén. Que Dios le bendiga. Le dejo el tiempo a nuestro pastor.